a través de estos medios digitales. Sean bienvenidos, pues espero, y si no lo están, estén conectados también en la plataforma que yo les mencionaba, no la tengo todavía memorizada, Eminus. En la misma me he permitido poder cargar cierta información necesaria para el apoyo de lo que vayamos revisando durante estos 5 días, lunes y jueves de aquí a 3 semanas, en este mismo horario de 12 a 2, en el aprovechamiento de este par de horas. Por eso los 5 minutos de espera, pues en el caso mío fueron bastante significativos. Tengo mucha información que compartirles. Felizmente soy de las personas que comparten lo más que se pueda. En esta plataforma Eminus ya empecé a poblar con cierta información. Al menos esta presentación ya la pueden encontrar ustedes en dicha plataforma, agrupada por cada uno de los módulos, para que les sirva de apoyo, de referencia, y algunos otros elementos que están ya integrados en la misma. De entrada, me encantaría poder, así como ya me presentó Julio, a manera muy pronta, me encantaría poder conocer un poquito de la población a la cual yo me estoy acercando. Hasta el momento existimos 11 participantes. Me encantaría poder conocer un poquito acerca de ustedes en la medida del tiempo que se nos presente, de tal suerte que quisiera yo saber cuántos de ustedes, a través de nuestro chat, poder contestar, quiénes trabajan en tecnologías de información. ¿Quiénes de ustedes trabajan con el área de TI, están involucrados en el área de TI? Somos todo oídos a partir del chat. Observo sus comentarios. Nadie se anima. Ok. Nadie se anima. Elizabeth trabaja en la Universidad Autónoma de Nuevo León en tecnologías. También trabaja en TI, apoyo técnico. Jorge, en la Autónoma Metropolitana, muy bien. ¿Quién más trabaja en tecnologías? Está en la DGTIF, en la parte administrativa. Stephanie, muy bien. Gracias, Stephanie. Ok, 3 de 11, me sumo a Julio, ya somos 5. Entonces, prácticamente la mitad. Crisel Chávez trabaja en la Dirección Técnica Informática, en el área administrativa, muy bien, vinculación con tecnologías. Salvador, en la Dirección Informática de la Universidad de Sonora, muy bien. Ok, ya casi somos mayoría los que estamos participando en tecnologías. Perfecto, esto nos va a poder permitir poder orientar un lenguaje más orientado a la población en su generalidad. Si hay algún tema o algún concepto que no quede muy claro, tengan la libertad de levantar la mano y atender sus preguntas, aunque hay un espacio al final de la sesión reservada para la atención de preguntas en el transcurso. Si existe la necesidad de atender alguna de sus dudas, por favor no duden en levantar la mano, abrir su micrófono y entonces poder hacer participación. En la Universidad de Sonora está Salvador. Muy bien, pues sean bienvenidos. Como Julio ya hizo mi presentación, pues voy a omitir la presentación propia. Tenía preparada esta lámina. Lo más importante, lejos de toda esta serie de elementos que ven ustedes en esta lámina, lo que yo quisiera transmitirles es que tengo una significante pasión por poder influir en las organizaciones de manera positiva y hacer transformación organizacional en la medida que se nos sea posible. Y para eso, articular estrategias que nos permitan acercarnos con quienes hacen la tecnología y con quienes utilizan la tecnología. Esto traducido de otra manera, el tema humanístico me ha acercado mucho a la necesidad de tener comunicación con la gente de tecnología. La mayoría de nosotros somos ingenieros y nuestro comportamiento es un poco diferente a la mayoría de las personas.
Los esquemas de comunicación que utilizamos son un tanto diferentes, incluso en tecnologías hacemos uso de neumónicos de manera muy frecuente y en ocasiones hasta parecería que en nuestra comunicación verbal hacemos programación con mnemónicos, con palabras recortadas, etcétera. Y es un campo bastante interesante el poder explorarlo. Quisiera yo resaltar de esta mini currícula que está aquí presentada en esta lámina, la pasión hacia la gente. La pasión hacia la posibilidad de poder instrumentar disciplinas, procesos, replicando las mejores prácticas internacionales, pero muy al estilo mexicano y particularmente muy al estilo de la empresa que lo requiera. De tal suerte que en mi experiencia es bien significativo el voltear a ver la cultura organizacional. Es muy importante voltear a ver los intereses, imaginaciones, sueños, intereses de la gente que le da vida a la tecnología y la gente que la explota. Quisiera yo hacer relevante de esta currícula ese interés que tengo. Y segundo, el interés de poder compartir ya 35 años en el ambiente, me ha permitido el poder rebasar la posibilidad de, eso trato, de la arrogancia, y aquellos que me soliciten información sin ningún problema poder compartirla. Por eso le citaba yo la plataforma de Eminus, en la cual ya está compartida información y mi intención es poder continuar poblándola con información conforme vayamos avanzando en este seminario, en este taller que nos ocupa. Ok, a manera introductoria, me encanta el hacer frases o el utilizar las frases. Esta es una frase que me encontré anónima y refiere mucho lo que en el teletrabajo, trabajo remoto, trabajo a distancia, home office o las variantes con las cuales nos referimos al trabajo que se realiza fuera de la oficina, fuera de la dirección oficial de la empresa y que podemos continuar laborando a través de la explotación o el uso de las tecnologías para realizar esas labores. Y este mensaje me parece muy interesante, que el trabajo es lo que se hace y no dónde lo hacemos. Y esto enmarca mucho la influencia de y cuál es el significado del teletrabajo. Ok, para empezar, me encantaría poder iniciar con la definición propiamente. Esta definición la tomo, tenemos buenas noticias. En abril del año pasado, en México, finalmente es posible ya encontrar modificaciones a el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, la cual ya considera como uno de los modelos de contratación el modelo del teletrabajo. Hasta el año pasado, finalmente, es que jurídicamente está respaldado el trabajador que trabaja de esta manera con una serie de consideraciones que en alguna de las sesiones ahondaremos, profundizaremos, pero es bien importante que ya esté considerado. Y esta definición yo la tomo de ahí, en la cual expresa que todo teletrabajo será considerado como una forma de organización laboral. Es un modelo organizacional en el cual consiste en realizar actividades remuneradas sin que estén necesariamente de manera presencial física en un lugar específico de trabajo designado por la empresa, llámese oficina, oficina central, periférica, sucursal, etcétera. Y utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicaciones para poder lograr el contacto entre el trabajador y el empleador. Esta es una definición sacada, insisto, del dictamen de la Comisión del Trabajo. Permítanme tantito. Ok. El dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 311 y se adicionan una serie de capítulos, el 12 bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo en abril del 2019. Esta es la definición. Y a partir de esta definición, quisiera yo exaltar tres temas importantes. Tres temas importantes. Uno de ellos es el uso de las tecnologías de información. Por tradición, aquellos que hemos estado acercados a las tecnologías, podríamos decir que hemos estado teletrabajando desde mucho antes de que esta situación nos haya obligado a hacerlo de manera un tanto más formal. Quiere decir que las áreas de TI, desde que dábamos soporte de manera remota a liberaciones o a aplicaciones y estar monitoreando el comportamiento de los sistemas o bien de la infraestructura, ya estábamos teletrabajando porque lo hacíamos ya sea desde nuestros smartphones o desde nuestros equipos de cómputo. Incluso me podría yo remontar a cerca de 20 años hacia atrás. Yo personalmente daba soporte a cajeros automáticos en cierto banco y lo hacía de manera remota. Atendía en una conexión directa hacia el equipo de cómputo correspondiente y podía yo realizar intervenciones de manera remota. Así pues, entonces, las tecnologías de la información es uno de los facilitadores. Por eso es importante, durante estas 5 sesiones, mi intención es convencerlos que no solo toma tu máquina, vete a tu casa y teletrabaja. Hay otra serie de implicaciones que debemos de estar cuidando y por las cuales nos da la población de estos 5 días con información a compartirles. Sí, las tecnologías son importantes, pero hay otros elementos que hay que cuidar. El segundo punto es lo que refiere a sin requerirse la presencia física del trabajador en el sitio específico. Esto también es importante porque lo que nos permitiría bajo esta consigna es el que yo podría estar teletrabajando desde cualquier sitio, no solo, como es el caso del home office, en casa, sino que el teletrabajo se puede dar en cualquier otro lugar. De hecho, hay profesiones en las cuales ya prácticamente estaban teletrabajando haciendo uso de las tecnologías. Y me refiero, por ejemplo, de manera muy coloquial, muy sencilla y muy simple, los corredores hipotecarios o los vendedores de casas, en las cuales podrían tener acceso a ciertas plataformas para tener contactos, para poder tener las direcciones necesarias, para tener la información complementaria. O algunos otros farmacéuticos, proveedores de medicinas, etcétera, en los cuales el trabajo puede ser de manera remota o a distancia. Hoy en día, por ejemplo, veo las tienditas que son provistas con materias y he visto, por ejemplo, los de Bimbo, las refresqueras, que llegan con aparatos electrónicos en donde están conectados directamente a algún lugar y en línea están actualizando información en cuanto a los inventarios, a las entregas, o ante algún incidente que pudieran llegar a tener. Entonces, ya están teletrabajando. Entonces, no solo el home office es teletrabajo, sino pudiera yo estar en cualquier otro lugar laborando sin necesidad que sea en casa o en la oficina, sino en cualquier otro sitio. Naturalmente, con esta contingencia sanitaria, es frecuente el hacerlo desde casa. Y el tercer señalamiento es el poder realizar actividades remuneradas. Esto es que hay un contrato, hay una relación laboral con una empresa y mi trabajo puede ser realizado en sitio o fuera de sitio, haciendo uso de las tecnologías. Bien, esta es la definición que nos plantea este dictamen de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en cuanto a lo que es el teletrabajo y su incorporación en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo.
Este es un punto muy importante. Tuve la oportunidad hace cerca de 5 años de tener un proyecto en Colombia y déjenme comentarles que en Colombia, en ese entonces, hace 5 años, ellos ya tendrían cerca de 10 años de tener de manera legislativa, jurídica, ya tener el concepto de teletrabajo incorporado en su ley federal. Y en el acompañamiento a la empresa que yo estuve colaborando en aquel entonces, hace 5 años, incorporamos como parte de nuestra cartera de servicios la instrumentación del teletrabajo. En consecuencia, en aquel entonces tuve que asimilar los conceptos que para mí eran nuevos formales, porque insisto, ya los que trabajamos en tecnologías lo veníamos haciendo sin darnos cuenta. Y me empapé de de todos los conceptos, tanto jurídicos como de impacto social, involucrados en el teletrabajo. Razón por la cual mucho de esto es consecuencia de esa inspiración que se me dio hace cerca de 5 años. Y sí, me encantaría contar la aventura. Tenemos una compañerita integrada dentro del grupo, Gabriela Guevara, que la presumo como una de mis compañeras o frecuentemente decimos cómplices. Regresando yo de Colombia, se da la oportunidad de acercamiento con Gabriela Guevara, que está presente en este grupo y que seguramente me va a apoyar en algunos temas, y nos invita el acercamiento a la MITI, la posibilidad de poder en la política pública meter el lenguaje del teletrabajo en el gobierno de la Ciudad de México. Y he de presumirlo, sin caer en demasiada arrogancia, en que pudimos, Gabriela y yo y un equipo mixto, muy heterogéneo, tanto de la parte del gobierno de la Ciudad de México como de la propia AMITI, la Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de Información, hacer un equipo que permitiera durante un año preparar el primer foro del teletrabajo de la Ciudad de México y empujar un poco la necesidad de poder incorporar en la legislación el concepto del teletrabajo. Bendito sea, abril del año pasado ya se ven resultados cuajados, los tiempos en gobierno no son como quisiéramos, pero pues ya tenemos esta gran fortuna de al menos tener esta consideración. Muy bien, sin embargo, como lo vemos hoy en día, a partir de la presión por este confinamiento obligado por la contingencia sanitaria en la que estamos viviendo, la necesidad de explotar el teletrabajo se vino de la noche a la mañana. Y sí, muchas organizaciones tomaron la decisión de toma tu máquina, llévatela a tu casa y trabaja de tu casa. En algunos otros casos ocurrió que con el propio equipo de la persona, el equipo personal del trabajador, está elaborando y está contribuyendo con la empresa. De tal suerte que el teletrabajo en estos tiempos del COVID-19, pues ha presionado, ha acelerado la necesidad de la instrumentación rápida de este modelo. Pero yo invitaría a que no se tomara de manera tan superficial como en algunos casos se ha observado, sino que esto tiene una serie de impactos, no solo sociales, sino también personales. Hay impactos sobre la seguridad de la información, porque al final la información se está trasladando a otros lugares que no estaban originalmente destinados. Y también repercusiones en cuanto a los procesos empresariales y finalmente repercusiones que deben ser considerados para una efectiva implementación del teletrabajo en las organizaciones. Y ese es uno de los tantos propósitos de este taller. De tal suerte entonces que pues, ante toda crisis habrá que echar mano y convertirlo en una oportunidad. Decía Winston Churchill que si las crisis no son utilizadas a favor, están siendo desperdiciadas. De tal suerte que esta crisis en la cual estamos viviendo
provocado por este confinamiento debiera de convertirse en una oportunidad. Y siendo que la mayoría de ustedes trabajan para las tecnologías de información, lejos a algunas otras políticas públicas en las que desconocen la importancia en la sociedad de las tecnologías, pues esto comprueba la importancia de las mismas, siendo nosotros los posibles facilitadores que permitan a través de las tecnologías la instrumentación del teletrabajo, no a través de las tecnologías, sino con la serie de impactos que vamos a estar platicando. Así que son buenas noticias para la agrupación de los tecnólogos, de los que vivimos en las tecnologías de la información y comunicaciones, a las TICs, como se les viene llamando. Son buenas noticias porque esto lo que impacta de manera muy directa es a la necesaria participación de nosotros en la instrumentación del modelo del teletrabajo de una manera mucho más consciente, mucho más formal, con mayor responsabilidad. Entonces, saquemos provecho de estas oportunidades. Segundo, pues sí, el impacto que hemos tenido no solo ha sido económico, sino también ha sido social. El confinamiento ha propiciado el alejamiento social, pero benditas las tecnologías, porque gracias a ellas es de que hemos observado en redes de comunicación, en nuestras redes sociales, cómo se realizan fiestas virtuales, fiestas de cumpleaños, convivencias, y todo a través del uso de las tecnologías. Por eso no es nada extraño que aquellas empresas dedicadas a proveer de infraestructura de telecomunicaciones, pues aparentemente les haya llegado su agosto, ¿no? Ventas en muy corto plazo que no se venían realizando, y en primera persona se los podría yo referir. Colaboraba a una de estas tantas empresas de telecomunicaciones y en 2 meses facturaron lo que en 2 años habían facturado por las necesidades de contratación de servicios de Internet, de acceso al Internet, ya sea para fines laborales o ya sea para fines de distracción, de recreación. En 2 meses, lo que en 2 años se había facturado. Por otro lado, seguramente también, y de hecho así es, en primera persona se los podría decir, el impacto para las cargas que se requirieron, la ampliación de las plataformas para poder lograr sostener la demanda de estas necesidades de conectividad. Así pues, sí, el COVID-19 ha impactado también a la economía, también a las relaciones sociales y a los esquemas laborales. Por está el teletrabajo como una sensacional alternativa. ¿Y por qué no utilizar, como en aquel entonces, cuando Gabriela Guevara y yo promovíamos en la Ciudad de México, en el gobierno de la Ciudad de México, respaldados por en aquel entonces la secretaria del Trabajo, doña Amalia García, en ese entendimiento que ella tenía sobre las tecnologías, el hecho de considerar no solo como una alternativa permanente, como una modalidad mixta de trabajo local y trabajo remoto, o trabajo a distancia o teletrabajo, en ese ejercicio mixto de esta modalidad, también tenerlo incluso instrumentado como una alternativa, como una estrategia de contingencia ante alguna situación no favorable a las organizaciones. Una contingencia, una estrategia ante contingencias, ante una serie de posibles amenazas que de alguna manera se habían ya vivido previamente en situaciones complicadas en la sociedad, como fueron los terremotos que hemos vivido, o bien la anterior pandemia no tan fuerte, pero que también la sufrimos y que obligó en cierta medida un confinamiento. Contingencias que pueden ser sanitarias, pero contingencias que pueden ser por algún evento natural o bien por algún evento social. Recuerdo Casa de Bolsa, cuando fue la primera vez que fue bloqueada el acceso, tuvieron dificultades para poder continuar laborando en Casa de Bolsa
y se instrumentó de manera isofacta un canal de una vía entre edificios y edificios con un helicóptero para poder llevar al personal necesario de operar en sitio. Contingencias de ese tipo, el teletrabajo es una alternativa súper efectiva. Y si luego además lo tenemos ya instrumentado de manera natural, con cierto porcentaje de nuestro personal con un ejercicio mixto, ante cualquier contingencia estamos previamente preparados. Es muy frecuente realizar un Business Impact Analysis en las organizaciones y debiera de ser una de las tantas alternativas, una de las estrategias ante contingencias, la del teletrabajo. Así que de tal suerte que yo pienso que el teletrabajo llegó para quedarse en las bondades que podamos observar con una efectiva implementación del teletrabajo. Podemos generar también una posible idea engañosa de la poca efectividad del teletrabajo si este no es instrumentado de manera profesional, de manera organizada, de manera formal, y parecería que el modelo no es tan efectivo, pero en realidad es porque fue instrumentado sobre las rodillas. Ok. Así que, pues, presionados por el tiempo del COVID-19, valdría la pena el poder instrumentarlo. Ok, me gustaría dejar de hablar yo. Ahora me encantaría poder escucharlos a ustedes. Eh, eh, Frecuentemente se arranca un taller o una capacitación con lo que le llaman una diagnóstica inicial, en la que yo les hago a ustedes preguntas para determinar qué tanto saben sobre el teletrabajo. Pero yo quisiera el protocolo cambiarlo un poco o un mucho y que sea al revés. Quisiera yo que varios de ustedes, me encantaría que todos ustedes plantearan a través del chat, o si así lo gustan, levantando la mano de viva voz, hagan una pregunta. ¿Qué es lo que quisieran saber sobre el teletrabajo o el trabajo remoto o el home office? Razón de ser de este taller. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué es lo que quisieran resolver? ¿Qué duda tienen? Suelto micrófono, observo manitas. ¿Quién quiere participar? ¿Qué quisieran saber del teletrabajo? ¿Siguen ahí? Si quieren participar en viva voz, levanten mano y activan su micrófono. Muy bien, métodos de organización. Nos dice, perdón, el link dice UNACAR. Lo que yo estoy haciendo es haciendo un levantamiento de información. Estoy haciendo una definición de requerimientos, un análisis de las necesidades. Mi proyecto es este taller y en consecuencia yo traigo un producto ya afinado, pero este producto puede estar orientado de acuerdo a sus necesidades. Bien, hay más, dicen métodos de organización. Eres Brianda Domínguez, gracias Brianda. Métodos de organización, tips o recomendaciones para el teletrabajo, muy bien. Ahí podemos ver, Jorge, desde dos aspectos, tips o recomendaciones para la empresa y para el teletrabajador. Salvador nos dice, hemos estado disponibles 24/7, fines de semana, vacaciones, mañana, tarde y noche, y esto, déjame decirte, Salvador, que incurre contra la ley. Platicaremos acerca del tema, porque debe de haber una consideración, un respeto a los espacios y a los tiempos del teletrabajador, y está en el artículo 311 ya documentado, y para ello pues debemos de instrumentar una serie de esquemas. Muy bien, métodos de organización, tips. Okay.
saber si estoy trabajando correctamente el teletrabajo. Muy bien, podríamos de aquí disparar un diagnóstico para poder determinar y hacer una calificación. Yo soy metodólogo de hueso colorado, finalmente ingeniero, y lo que me interesa mucho es estructurar, de tal suerte que la mayoría de los marcos de referencia de las mejores prácticas hablan de un modelo de referencia, pero también hablan la mayoría de un modelo de evaluación y también de un modelo de instrumentación o de implementación, y también hablan de un modelo propio del modelo, pues. Entonces, platicaremos, sí, me gusta la idea, más sobre herramientas como plataformas o programas para la oración de la documentación. Muy bien, trabajo colaborativo. Eh, Ventajas y desventajas para el teletrabajador a nivel educativo, implementar nuevas estrategias, muy bien. Los tips organizacionales para llevar el teletrabajo, métodos y reportes que me digan que realmente estoy cumpliendo con las metas. Muy bien, perdón, olvidé tu nombre, la señorita Unacar nos dijo, Brianda, ok, Brianda, nos dice métodos y reportes, si estamos cumpliendo con las metas, ahí estás planteando una necesidad muy interesante. Lejos de medir hora hombre, es cumplimiento de objetivos, y es uno de los ejercicios de transformación que nos empuja a la adopción del teletrabajo. Hay paradigmas que tenemos que romper, es difícil de hacerlo de la noche a la mañana, en una costumbre que se tiene de tener la controlitis del el reloj checador. Herramientas de teletrabajo, muy bien. Sí, Brianda, gracias. Si México está preparado para el teletrabajo en cuanto a infraestructura, muy bien, ahorita yo citaba la demanda tan fuerte que tienen algunas empresas dedicadas a proveer servicios de Internet, si están rebasados o no. Esto tiene mucha vinculación con la brecha digital, tiene mucha vinculación con la red de comunicaciones en México. Muy bien, puede ser un tema de foro interesante. Muy bien, pues tenemos bastantito para poder hacer una exploración. No cierro mi levantamiento de información, no cierro mi análisis de necesidad. Continúo en escuchar sus requerimientos en el transcurso de este taller. La ciberseguridad, Elizabeth, sí es un tema bastante doloroso, poco ocupado por la instrumentación tan rápida que se tuvo que realizar, y porque muchas de las organizaciones además no tenían la costumbre de tener seguridad informática, ahora ya extendida a una ciberseguridad. Platicaremos del tema, hay un capítulo particularmente de la ciberseguridad, así como de los métodos, de los procesos de trabajo involucrados. Hay un tema particular de las herramientas tecnológicas. La intención del diseño de este programa, que debo de agradecer la participación de Gabriela Guevara, que está en este grupo, les digo, mi socia, mi cómplice, con ella es que armamos este programa, no fue creado exclusivamente por su servidor, sino lo trabajamos de manera conjunta, y creo que hasta el momento la serie de preguntas que están planteadas serán posibles de abordar con cierta profundidad, algunas de mayor profundidad, algunas otras no, pero ustedes me ayudarán a poder encontrar el tamiz suficiente. Ustedes son mis clientes y los quiero al final dejar muy satisfechos. ¿Ok? Bien, continuemos la dinámica. ¿Qué sigue? ¿Ok? Ya dedicamos estos minutitos para evaluar. Quisiera compartirles esta situación. Este es un videíto corto, observémoslo, espero se escuche lo suficiente o lo necesario. Ustedes me dicen si se escucha.
No se escucha. No se escucha, Humberto. ¿Aló? Ah, ok, dicen que se corta. Ok, déjenme ver cómo resolverlo. Es importante que lo veamos. Quisiera yo empezar con algo chusco, algo que nos aligere un poquito mi cara tan fría, tan ruda. Incluso déjenme decir, voy a cortar mi cámara para el ancho de banda, optimizarlo mucho más. Le doy reinicio. 8:58. Primera vez. Ok, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este video a mí me encanta porque refleja un poquito lo que para algunos ha estado ocurriendo. Abro micrófono, platiquemos, ¿qué les parece este video? ¿Alguna coincidencia con la realidad que se distinga en el video? ¿Refleja algo de su realidad? Sí, totalmente. Bien, la pijama, la hora exacta de llegar, empieza diciendo, hoy la primera vez que llego tan temprano, ¿no? Pues sí, no hay de otra, aunque varios de ustedes disculparán la queja, no llegaron tan temprano al taller, con la videoconferencia debiéramos de llegar puntuales, ¿no? La pijama, la obesidad provocada por el sedentarismo mucho mayor ahora trabajando desde casa, ¿vale? ¿Qué más observan? Libres de micrófono. Una nueva conducta. Sí, conductas diferentes, nuevas. Ahora déjenme decirles que no todas las personas estaban acostumbradas al uso del equipo de cómputo. Nosotros creemos que sí, pero en realidad no todas las personas que ahora requerían trabajar desde su casa tenían el conocimiento pleno del uso del equipo de cómputo. Y ahí les va otro tema. ¿Y qué tal si tenían problemas con su equipo de cómputo? ¿Quién les va a resolver los problemas? Si de por sí en sitio, en las empresas, en las organizaciones, tengo un problema con mi equipo de cómputo y el llamar al call center, al área de ayuda, tardan un rato en poder atenderme. Ahora imagínense si es de manera remota, ¿vale? El señor no sabía que era Escape, no sabía que era el Tab. Ahí hablamos también de cultura, no solo cultura del teletrabajo, sino cultura de las tecnologías. Y quisiera yo cerrar con la despedida de este trabajador amarillo, bastante simpático para la mayoría de nosotros. Despide a sus hijos que se van a la escuela, aún no llegamos a eso, llegaremos tal vez, y aquellos teletrabajadores que continúen trabajando desde casa, pues despacharán a los hijos y ellos se quedarán. Hay impacto social, hay un comportamiento diferente, la gente no está tan acostumbrada. Hablaré en primera voz. Cuando yo trabajaba desde casa, mi esposa pensaba que me quedaba en casa porque no tenía trabajo y tenía ya una lista de pendientes. Hay que ir a la tintorería, hay que ir a recoger esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello. De tal suerte que tuve la necesidad de teletrabajar en el café más cercano de mi casa, porque no me daba la oportunidad en este convencimiento social de que estaba en casa, pero estaba trabajando y que tenía que ocupar espacios y tiempos para poder cubrir objetivos. Entonces, hay impacto social, ¿vale? Esta caricatura, este dibujo animado me pareció muy acertado, en el que se muestra las diferentes gamas de lo que como impactos debemos de estar considerando.
El único que tal vez se salva es el de la seguridad, aunque pudiera yo referirlo a el control remoto que realiza sobre ese desahogo de los gases de la industria y sin ningún monitoreo son disparados. Otro ejemplo, el año pasado estaba yo en Cuernavaca gozando de la piscina de una de mis hermanas, de casa de una de mis hermanas, y uno de mis sobrinos en la orilla estaba pegado a la computadora. Adentro de mí decía, millennial, no se puede despegar de la computadora, y me acerco de manera muy disimulada y le pregunto, ¿qué haces, hijo? Y me contesta, trabajando, tío. ¿Qué andas haciendo? Estoy monitoreando unas terminales eléctricas en Polonia. ¿Qué? ¿Para quién trabajas? Para General Electric. Y lo que estoy aquí haciendo es monitoreando el comportamiento de una planta y a partir del monitoreo disparo ciertos controles. Quiere decir que el teletrabajo de oficina es posible de abordarse, pero también es posible el teletrabajo de la manufactura, cuando éste está preparado para ello. En algún momento platicaremos de quiénes son los mejores candidatos para teletrabajar. Todos pueden teletrabajar, todas las organizaciones pueden teletrabajar. Esa pregunta la contestaremos un poquito más adelante. Ok, gracias por su participación. No, ya otra vez escucharlo, no. De tal suerte que a lo que yo les invito a que participen en este taller, que no persistan en las sesiones, son 5 sesiones separados por varios días, y riéndome un poquito diría, y agradezco que estén separados por días porque me disculparán, dejaré tarea, como todo profesor ortodoxo, con el fin de que la tarea nos incremente en preguntas. Yo soy amante de las preguntas nos van a favorecer el poder hacer exploración en lo más posible de lo que necesitemos resolver con este taller. Los invito a que participen muy activamente en estas 5 sesiones. Y que si les va gustando, inviten a otros compañeros, no sé si sea posible poder inscribirse ya iniciado el taller, pero yo los invito a ello. ¿Cuál es entonces el objetivo de que estemos charlando durante estos 5 días en estas 5 sesiones? Bueno, vamos a platicar sobre el teletrabajo, home office, trabajo remoto, trabajo a distancia, homework, ofimática, etcétera, etcétera. Nombres que de repente han estado adoptándose. El último me llama mucho la atención, el de ofimática, ¿no? Que tiene mucho que ver con el proveer de los recursos necesarios a tu oficina remota, ¿vale? Pero déjenme decirle que más adelante lo platicaremos, teletrabajo y home office puede ser lo mismo o no es lo mismo. Esto es un subconjunto de otro. Pero el trabajo remoto es diferente al teletrabajo y ya platicaremos por qué. Al final el fin es el mismo, pero los medios pueden ser diferentes. El trabajo a distancia es diferente al home office y es diferente al trabajo remoto. El home work es muy parecido al home office, etcétera. ¿Y cuáles son los objetivos que pretendemos cubrir? Pido apoyo para que ustedes me colaboren en darle seguimiento a este objetivo sesión tras sesión, que lo tengamos súper presente. Naturalmente yo como su facilitador lo deberé de tener presente, pero ustedes auxilien. Este es uno de los objetivos y no debemos de perder foco. Abordar todos aquellos temas necesarios que deban de estar involucrados para que todo teletrabajador, nosotros mismos u otros que pretendemos habilitar, estén debidamente preparados para que su nivel de desempeño sea por lo menos el mismo que si estuviera trabajando de manera local en la oficina. Aunque hay estudios en los que se comprueban
que existe un incremento de la productividad, por ahí del 45%, ¿vale? Claro, esto demanda una implementación favorable y, digamos, una cultura ya distribuida en la organización. Pero por lo menos tener claro de cuáles son los elementos que un teletrabajador debe de tener considerado para poder mantener el mismo nivel de desempeño como si estuviera trabajando de manera local, ¿vale? Integrando tres cosas. Uno, los aspectos sociales. Dos, el aspecto tecnológico. Y tres, el aspecto de seguridad. Y el aspecto de seguridad lo abro en el espectro de seguridad de diferentes cosas, entre ellas la seguridad de la información, pero también involucra la seguridad laboral, ¿vale? Lo abordaremos. Entonces, noten, el primer foco es desde el punto de vista del teletrabajador, porque la única manera en la que nosotros como implementadores del modelo, para mí o para cualquier otro, es ponerme en los zapatos de ese otro. Y sí, claro que yo soy un teletrabajador, como otros más. Así que si yo voy a implementar este modelo, pues en carne propia he vivido las circunstancias que el teletrabajador que yo estoy invitando a que sea habilitado, sea considerado. Entonces, primer enfoque. Y el segundo enfoque es desde la perspectiva integral, pero empresarial. Ahora sí ya lo vemos desde el otro lado y veremos las diferentes aristas involucradas en esta instrumentación, pero desde el punto de vista empresarial. Y noten ahora ya que se incrementan 4 aristas. No solo el impacto social y tecnológico y de seguridad, sino que se adiciona el jurídico. Esto no quiere decir que el teletrabajador no debe de tener cuidado de la manera en la que su contrato debiera de estar constituido. Y no solo es responsabilidad de la empresa, pero para no levantar antorchas y dar grillas, es que de manera formal lo establecí marco jurídico desde el enfoque empresarial. Pero por supuesto que el teletrabajador debe de tener conciencia de las condiciones de mi contrato por las cuales el teletrabajo es una de las modalidades en las cuales podría yo estar laborando, ¿ok? Esos son los 2 grandes objetivos, ¿vale? Si no es lo que ustedes esperan, como en el taller, pues estamos en un taller equivocado. Si es lo que ustedes buscaban, quédense, inviten a otros si es necesario y arrancamos. ¿Cómo organizamos el programa? Bueno, bendito sea, tenemos 5 días. Cuando estos talleres se daban en un solo día, no sé cuántos de ustedes hayan en años pasados sido mis alumnos, pero luego pensaba que los estaba saturando de información, 8 horas en un día, con muchísima información, porque trato de compartir la mayor información, no, difícilmente me cuesta trabajo discriminar, no, esto no, para mí todo quisiera yo compartirles. Entonces, tenemos 5 sesiones. Esta primera sesión, el día de hoy, vamos a abordar, en los términos del tiempo que me lo permita, vamos a abordar el inicio del taller, una serie de consideraciones base importantes para acordar lenguaje, conceptos y sobre todo reforzar la necesidad del tema. Y segundo, cerraremos con el impacto social, tratando de dedicarle aproximadamente, no, ya no 1 hora, sino lo que nos resta de 1 hora, a lo que sería el impacto social. En la segunda sesión vamos a platicar el jueves del tema de las tecnologías de información y comunicaciones y del impacto, el impacto a la seguridad de la información. SI significa seguridad de la información o ciberseguridad, como en su momento lo voy a transformar. En la sesión 3 vamos a platicar de el impacto empresarial y cómo los procesos empresariales
tendrán que reformarse, transformarse, modificarse, adecuarse. ¿Cuáles de esos procesos estarían involucrados directamente en la habilitación del teletrabajo? Y cerraremos con las consideraciones físicas necesarias que la empresa debe de asegurar y que el teletrabajador debe de cuidar para poder tener un alto desempeño, ¿vale? En la sesión 4, estas 2 sesiones las abordaremos la siguiente semana. Platicaremos del tema de la salud y la seguridad y riesgos laborales, muy vinculado con el tema anterior, con las consideraciones físicas, y también muy vinculado con el tema de hoy del impacto social. En la 4ª sesión, el ámbito jurídico laboral, qué implicaciones debemos de tener en cuenta y cuidar. Y vamos a platicar de un caso frecuentemente ya hoy popular, que es la educación a distancia. Si quisiera hablar de cuáles fueron los pininos del teletrabajo, yo diría que fue la educación a distancia. Y esto podría remontarse a cerca de una década atrás, en donde ya existía educación a distancia. Y para los profesores esto ya era teletrabajo, ¿vale? Entonces, el cuerpo de estas 5 sesiones va a ser un laboratorio que más adelante vamos a estar platicando y tiene que ver con la educación a distancia. Y vamos a cerrar en la 3ª semana con el modelo de implementación. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones a cuidar en el protocolo para la implementación del teletrabajo desde el punto de vista de la empresa o desde el punto de vista del teletrabajador? No importa cuál de las dos, aunque digamos que la que cubre mucho más el terreno es la empresarial. Y cerraremos el taller en esa última sesión. Este es el programa propuesto. Trataré de acelerar un poquito. Las reglas del juego, bueno, yo les demandaría puntualidad. Si lo notan, los 120 minutos, estas 2 horas, son valiosísimas para su servidor y quisiera que para ustedes también lo fueran. De tal suerte que esperaría puntualidad. Si es posible, empiecen a conectarse desde antes. Yo estaré conectado, si me lo permite Julio Anúyez, desde media hora antes, pero por lo menos yo esperaría 15 minutos antes para poder confirmar participantes, algunas dudas, etcétera, y poder formalmente iniciar a la hora, a las 12 en punto. Orden en nuestra sala, levantar mano, participación, abrir micrófonos. Por default y por temas de seguridad, más adelante cuando toquemos el tema de la seguridad lo haremos, platicaremos, que por default en cualquier videoconferencia se recomienda tener por default en el arranque micrófono en mute y anular el video por cuestiones de seguridad. Ya tocaremos el tema. En consecuencia, recomiendo ingresan a la sala, estamos en mute y levantamos mano para poder tener participación con voz propia. Que eso es lo que yo estimularía. Yo los invito a que sí usemos el chat, pero también utilicemos el audio. En algunos casos, si creen necesario, incluso hasta el video. Es importante conocernos. Un ratito ya vieron a su servidor que está estrenando Cráneo. Acabo de pelarme completito. Tercero, participación activa, ya sea de manera individual o por equipo. Vamos a hacer equipos de 3 personas. De momento somos 13, están inscritos 23. De estas 13, vayan pensando con quiénes van a hacer equipo y me deciden si pueden hacerlo ustedes o bien lo decido yo. Deben ser equipos de máximo 3 y mínimo 3. O sea, tienen que ser de 3. A mí el número 3 me encanta. En un equipo de trabajo, el non es muy importante. Que no sea un grupo par, sino un grupo non. Eso nos permite mucho mayor democracia.
así que invito a que sean equipos de 3 personas. Tendremos actividades individuales y tendremos actividades por equipo, ¿vale? Tratando de simular nuestra sala educativa. Importante preguntar. En el transcurso de la sesión, pregunten vía chat o levanten mano y de voz propia. Ok, pregunten, las preguntas enriquecen mucho cátedra, por favor. Si de momento no existe alguna respuesta sustantiva, suficiente, la dejaremos de tarea para el instructor. Mi reto es el poder atenderlas todas en lo posible. Y por último, habrá también actividades complementarias. Esas tareas complementarias, vulgarmente les decimos tareas. Sí, los voy a poner a trabajar, chicos. Me interesa mucho que desarrollen el concepto del teletrabajo. Ustedes pueden ser los precursores formales, conscientes de una estrategia de esta naturaleza. Pueden buscar ustedes en las redes sociales, en la comunidad electrónica, si de manera formal se está abordando el tema, escasamente se está haciendo. Y lo que a mí me encantaría, y estoy seguro que a Gabriela Guevara también, es el que se instrumentara de manera efectiva y se comprobara las mieles del teletrabajo. Así que con actividades complementarias activaremos ahora sí que son actividades en casa, entre comillas, porque pues todo es en casa, habrá tareas. Importante, todas estas actividades individuales por equipo y tareas van a tener puntos. Y la buena noticia es que para quienes sumen al final de las 5 sesiones el mayor número de puntos, a las 3 personas que sumen el mayor número de puntos, se les otorgará un premio, ¿vale? En el momento en que les platique del laboratorio, les comentaré de qué se trata el premio, ¿ok? Muy bien, reglas del juego. Arrancamos la primera sesión, puedo acelerar un poquito, y si no, tenemos la ventaja de, si no cubrimos lo cubrible en esta primera sesión, no voy a acelerarme, le daremos espacio a la segunda y ahí reconformaremos el programa, tratando de poder cubrir de manera suficiente cada uno de los temas. No quiero ir rápido, quiero ir en la medida necesaria. Por cierto, díganme por chat, vamos bien, estoy lento, quieren mayor velocidad, ¿cómo se sienten? Deberíamos de instrumentar una pausa. ¿Desean una pausa de 3 minutos? ¿Qué dice la mayoría? ¿Pausamos o continuamos? Veo sus chats. Parece que no. ¿Continuamos? Continuamos. Muy bien, Freddy. Tienes la voz cantante. Giselle, continuamos. Gracias. Segundo, parte de la introducción es de esta primera parte es antecedentes. El teletrabajo salva vidas. Está demostrado con el COVID-19, con esta contingencia sanitaria, con esta situación de quedarnos en casa, el teletrabajo salva vidas. Pese a políticas públicas que estén encontradas, no hay duda, el teletrabajo salva vidas, ¿ok? Y de nueva cuenta, anónimo. ¿Qué es el trabajo remoto? Ya adelantábamos, ahí les cito el dictamen de la comisión. ¿Qué es el trabajo remoto? Ok, en principio platiquemos. La facilidad del teletrabajo la propició las tecnologías de información, ¿vale? Porque la interacción que se da con aquellos que están involucrados en una labor de manera remota, necesariamente utilizan tecnologías de información.
Así que las tecnologías fue un facilitador. Segundo, para poder lograr este trabajo a distancia, sin tecnologías, yo no veo la manera, ¿vale? No veo la forma de que pudiera darse. Y tercero, la flexibilidad que nos permite esto es no solo sino en cualquier sitio una vez que regresemos, una vez que el confinamiento esté declarado, el semáforo verde se marque, yo estoy seguro que muchos seguiremos teletrabajando, no a lo mejor al 100%, pero en cierto porcentaje. Y eso por las grandes ventajas que la empresa va a encontrar en esta modalidad. Y también en las ventajas que nosotros como teletrabajadores o aquellos que estén teletrabajando encuentren. Cubriendo las desventajas, porque existen desventajas. Las desventajas existen para ambos, empresa y teletrabajador. Tenemos que cuidarlas. Y parte de estos talleres es el poder tener ese warning de cuidado con estas desventajas y cómo podemos atenderlas, ¿ok? Entonces, por otro lado también, no hay duda que las tecnologías de información nos han permitido el poder estar en una sociedad mucho más globalizada. Antes ya el teletrabajo existía, el freelanceo o los freelance ya podían ofrecer servicios, incluso no solo a otros lugares, sino a otros países. Doña Amalia García en su momento, cuando les platicaba de este acercamiento con el teletrabajo en la Ciudad de México y el primer foro del teletrabajo en la Ciudad de México, que Gabriela Guevara y yo estuvimos compartiendo actividades con un comité por parte de la MITI y un comité por parte del gobierno de la Ciudad de México. Doña Amalia decía que en ese entonces estaba muy de moda el concepto del muro de Trump, y hubo una expresión interesante de doña Amalia que decía, habrá muros físicos, pero podemos crear canales virtuales. Y le encantó la idea de poder formar teletrabajadores que ofrecieran servicios a distancia a los Estados Unidos y a otros países mediante la virtualización. Esto es, un teletrabajador puede trabajar, puede dar servicio a alguien de manera, entre comillas, local o remota, en otros estados o en otros países. Así pues, las tecnologías de información nos favorecen la globalización de esta sociedad, la digitalización involucrada y el poder realizar labores a distancia tan lejanas como un ejemplo podemos encontrar en los chinos. Los chinos ya están por todos lados. Hay organizaciones de tecnología, principalmente de chinos muy bien colocadas aquí en México, y estos chinitos, con todo respeto les digo así, se conectan a sus oficinas centrales en su país desde acá. Por eso no es nada extraño que las estadísticas del número de teletrabajadores sea muy alta en China. Se pensaba el año pasado que el 80% de los trabajadores chinos iban a ser teletrabajadores. Eso es lo que pensaban el año pasado. Pero con esto de la pandemia, oh sorpresa, y esto lo planteaban en un reto de 3 años. Y este reto pues ya fue logrado en este año. Ese 80% de sus trabajadores ya son teletrabajadores en China. ¿Vale? Ok. Segundo punto. Me apoyo mucho de mis mapas mentales. Más adelante les invitaré a organizarse a través de mapas mentales. Ok. Ok. Esto lo que involucra el trabajo remoto también es una transformación en las organizaciones. Esto lo que involucra, en consecuencia,
es algo muy interesante, que la manera de trabajar en las organizaciones debe de cambiar. Debe de cambiar principalmente en tres aspectos. Tres aspectos que nos marcan en mucho la necesidad del cambio de chip en las organizaciones. Si el teletrabajo es una forma de trabajar, ¿ok? Y que va en contribución a la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID o por cualquier otro tipo de contingencia social, sanitaria, social, etcétera, natural. Y por otro lado, que esto además nos va a poder permitir no solo la globalización en la sociedad, sino que además, al menos en la estrategia digital de la anterior administración, así ha considerado el poder tener una competencia a nivel mundial en cuanto al grado de digitalización de mi sociedad, empujado por políticas públicas empujadas por el Estado. Han de saber que la OECD hace ranking cada 2 años, la OCDE cada 2 años hace un ranking para determinar una calificación que hacen pública de, le llaman buen gobierno. Y el buen gobierno, uno de los índices que considera es la digitalización de servicios de gobierno. Bueno, en las 3 últimas evaluaciones que ha realizado la OCDE, México es el único país de 120 y tantos países suscritos que tiene una tendencia a la baja. Quiere decir que el posicionamiento que tiene México ante otros países, miembros de la OCDE, va hacia la baja. Su índice de nivel de digitalización, vista en los servicios gubernamentales montados en plataformas tecnológicas, va hacia la baja. Y México tenía en su plan estratégico digital planteamientos de convertir varias ciudades en México como lo era, sí lo era porque yo no veo ninguna observación de cumplimiento del mismo, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, Puebla y naturalmente la Ciudad de México o el área metropolitana como ciudades digitales, que también hay una evaluación para determinar el nivel en el cual te encuentras en el ranking como ciudad digital. Las tecnologías son lo que nos van a poder permitir poder modernizar no solo el Estado, sino la sociedad en su generalidad. Y dicho sea de paso, uno de los índices es la digitalización de servicios gubernamentales, pero otro más, increíblemente, señores, es el índice laboral de trabajo a distancia, el teletrabajo. Y eso es lo que conforma también a ciudades digitales. El volumen, el porcentaje de trabajadores suscritos a esquemas de trabajo remoto. Entonces, estamos hablando de modernización y de globalización social y la utilización de tecnologías de información para convertirnos en ciudades digitales. Puebla estaba presumiéndose como uno de los estados que bajo la estrategia de la anterior administración querían convertirse en el Valle del Silicón mexicano. Y muchas universidades estaban en contribución para lograrlo, para poder lograr esto. No es nada extraño que en varios municipios o alcaldías, como ahora estamos llamándoles, el acceso al Internet sea gratuito, porque esta es una de tantas estrategias de la política digital, de la política gubernamental sobre la digitalización, que nos permita poder disminuir la brecha digital. Y uno de los elementos que nos ayuda
además del acceso libre al Internet y además de estrategias de acompañamiento y contribución con empresas de tecnología, de infraestructura y de comunicaciones, lo es también el teletrabajo. El teletrabajo empujará en aquellos que no han tenido acercamiento a las tecnologías, como teletrabajador, la necesaria generación de cultura tecnológica. Y el teletrabajo nos ayudará entonces a generar ese boom necesario de transformación digital. Ok. ¿Qué barreras podemos encontrar para la aplicación del teletrabajo? Encuentro a bote pronto 3. Y de ahí vamos a ir derramando otras más, pero quisiera yo marcar con este dibujito en donde la intención es poder tener conexión desde casa, en este caso por el confinamiento, pero entendamos que el teletrabajo puede ser en cualquier otro sitio, no solo en home office, pero para fines prácticos consideremos el home office como el teletrabajo vigente más activo de momento. Entonces, encuentro 3 grandes barreras. Una, el ojito, lo que significa es, bueno, de entrada, tengo la casita y la familia y tengo a los empresarios y la empresa. Y aquí lo que se necesita es el poder conectar laboralmente y realizar actividades a distancia, de manera remota, en casa, en teletrabajo, actividades laborales. Así que hay una relación entre la empresa y el trabajador, ¿vale? Y hay 3 grandes barreras. Y empiezo por esas 3 barreras, aunque luego se van a multiplicar y que vamos a ir abordándolas en las sesiones. La primera es la observación de la empresa al teletrabajador como de bajo desempeño. Hay mitos alrededor de que el teletrabajador está desperdiciando su tiempo y está haciendo otras actividades que no son necesariamente en contribución a su trabajo, a su actividad laboral. Y en consecuencia, por eso se han disparado esquemas de control, de chequeo del reloj, de manera virtual, con paquetería que así lo permite, el poder controlar incluso el número de teclazos que se realizan por el teletrabajador durante cierto tiempo. Entonces, la primera barrera es entender que el teletrabajo demandaría una administración por objetivos y no una administración por un horario. Ese es el primer paradigma, uno de los grandes paradigmas y que va a empujar muchas otras cosas y que pues tiene ahí un impacto naturalmente empresarial, social, etcétera, y laboral, tiene repercusiones jurídico-laborales. Segundo, como aquí va a haber una comunicación mediante medios electrónicos y la información va a viajar fuera de la zona aparentemente de control de la empresa, podría haber una pérdida de información, algún manipuleo de la información o alguna transformación no adecuada de esa información. Así que pues, aparece el tema de la ciberseguridad como una de las compañeritas citaba. Ese es el segundo paradigma. Pero, ¿cuántas de las empresas realmente en casa, o sea, en su empresa, cuando yo trabajaba de manera local, tenía realmente instrumentados esquemas de seguridad de la información? ¿Los tenían instrumentados? Y si los tenían instrumentados, es mucho más fácil extenderlos a una actividad remota, a una actividad alejada en distancia. Entonces, la segunda barrera que se liga a un paradigma y tiene sus repercusiones, tanto tecnológicas como de cultura y naturalmente de tecnología. Y la tercera, problemas psicosociales relacionados con el aislamiento y líneas difusas. Uno de los compañeros hablaba, estamos 24/7, los 7 días de la semana y en vacaciones. Líneas difusas entre el trabajo y la vida privada, ¿vale?
7 paradigmas, 7 elementos que son muy importantes a tener considerados como punto de partida, pero que de este se van a disgregar otros elementos, pero estos son, digamos, los básicos, ¿vale? La percepción que tiene la empresa sobre el bajo desempeño del teletrabajador. Segundo, la pérdida de información o la inseguridad de la información al estar de manera remota. Y tercero, problemas psicosociales por aislamiento y por este sobretrabajo provocado por un pensamiento de tener que cumplir en horarios extendidos. Temas bastante interesantes y que en el transcurso de las sesiones vamos a trabajar, vamos a analizar, vamos a disgregar y vamos a instrumentar acciones para poder corregirlos, ¿vale? Ok. ¿Todos pueden teletrabajar? La gran pregunta. ¿Qué opina el público? Escucho en sus, bueno, veo en su chat, si quieren participar en voz, levanten mano. Todos debemos de teletrabajar. Todos los trabajos son posibles de estar bajo un esquema de teletrabajo. Humberto, nos dice Jorge Nadales que sugiere que al no conocernos, tú hagas los equipos. Ok, yo armo los equipos, me van a dar un espacio de tiempo, yo los organizo, que va a ser de manera aleatoria, ¿vale? Entonces, ¿todo trabajador puede ser teletrabajador? Pregunto. Crisel dice que no todos pueden ser teletrabajadores, no todos. No todos se pueden, ejemplo, afanadoras, claro, no lo creo. Muy bien, hay una serie entonces de circunstancias que podrían propiciar a que ese trabajo o ese puesto puede ser abordado de manera remota, ¿vale? En principio yo les diría que todos aquellos trabajos que requieren de un contacto directo con un producto involucrado en el trabajo, un producto más que un servicio, es difícil que sea bajo un teletrabajo. Pero, por ejemplo, les decía yo que en la manufactura, como en el caso de Homero Simpson, o en el caso de mi sobrino, la mecatrónica ya ha automatizado tanto la manufactura que es posible de hecho es controlada de manera informática, así que pues esto también es posible de aquello que no sea necesariamente requerido a ser observado de manera directa, aunque puede ser observado de manera virtual, podría también no ser candidato a hacer teletrabajo. Aquellos, por ejemplo, ahorita citan sector salud, hoy en día ya hay con la robótica y con la salud asistida la posibilidad de hacer cirugías a distancia. Claro, no desconozco si aquí en México, pero en otros países ya ocurre, así que pues prácticamente un cirujano no tiene que estar presente en la sala de operaciones para poder hacer cirugías, si es asistido por robótica. Entonces, pues dependerá mucho de la tecnología, dependerá de si necesito maniobrar el producto, si estoy hablando de oficina, por ejemplo, hay actividades que pueden ser, sobre todo de oficina, trabajadas de manera remota, no requiero de tener contacto directo con producto, regularmente se hace de manera digital, así que es factible de realizarse de manera remota, ¿vale? Bueno, hay varias consideraciones entonces. Dice, teletrabajo centrado en actividades de medio o alto valor añadido a la cadena de valor de productos o servicios. Por ejemplo, actividades de planeación. Las actividades de planeación en una organización no requieren de una presencia física directa en la empresa. Puede hacerse de manera remota,
trabaja con productos digitales y contribuyen con un valor agregado a la cadena de valor, ya sea del producto o del servicio. Esos son candidatos a hacer teletrabajo. Requieren teletrabajadores con niveles elevados de calificación o cualificación, importante esta segunda parte, desarrollando tareas que aportan conocimiento o información a las empresas para las que trabajan. Por ejemplo, las áreas de investigación no requieren necesariamente estar en sitio, a menos que necesiten tener contacto directo con productos de investigación físicos, pero si son a partir de información, lo pueden hacer de manera remota. Hay investigaciones que pueden ser realizadas de manera remota a través de simulaciones, y poder concretar la investigación en laboratorios físicos, pero no el 100% requeriría una presencia directa o física. Incluso eso ayudaría mucho a temas de control y seguridad del propio investigador. ¿Vale? Entonces, actividades que le adicionen valor al producto o servicio o actividades que le aporten conocimiento e información adicional al producto o servicio. Y finalmente, aquellas actividades que sean rutinarias, centradas en actividades repetitivas. Pero en la manufactura también hay actividades repetitivas, rutinarias, a menos que estén asistidas por algún tipo de robótica, pues son necesarias de realizar en sitio. Pero aquellas que no, repetitivas de oficina, por ejemplo, pueden ser abordadas a distancia. Entonces, digamos, con esos tres elementos podríamos ir discriminando que no todos los teletrabajadores son candidatos a ser teletrabajadores, sino hay actividades mucho más y otras mucho menos. Esto lo que empuja es la necesidad de perfilar puestos en porcentaje de posibilidad de estar trabajando en teletrabajo. Habrá algunos trabajos que sean 100% posibles y hay otros que en un menor porcentaje. Ese perfilado, ¿quién debiera de ayudarnos a realizarlo? Pues el área de recursos humanos de las organizaciones, con la asesoría de ustedes que ya se están preparando en la implementación del teletrabajo, de tal suerte que con esta asesoría y con los esquemas de perfilado que realizan en recursos humanos, podamos orientarles y determinar en mi organización cuáles son los más factibles, dependiendo del tipo de actividad que realice ese puesto, orientado por estas tres cosas. Le genera valor a la cadena de valor del producto o servicio, complementa con información y conocimiento, es rutinaria y no tiene contacto directo con el producto, entonces es factible de hacer teletrabajo. ¿Ok? Hasta el momento vamos. ¿Qué ha pasado en el mundo? En Europa están pero súper adelantados en este tema. Si ustedes buscan bibliografía, que por cierto, en el repositorio, olvido esa palabrita de la plataforma, Eminus, ya la tengo grabada. Ahí tengo una bibliografía sugerida. Y la mayoría de la bibliografía que Gabriela Guevara y yo hemos encontrado ha sido europea, principalmente española. Quiere decir que, como aquí yo lo afirmo, en Europa se firmó el Acuerdo del Marco Europeo de Teletrabajo hace más de 10 años. Y este marco europeo de teletrabajo que cubre a toda Europa en esta comunidad, lo que considera, lo que tiene resguardado ahí en este acuerdo es el derecho a la información y consulta para contar con representatividad colectiva. ¿A qué le suena? Si los sindicatos se enteran de que ya en el 311 de la Ley Federal del Trabajo está articulado el modelo del teletrabajo y hoy en día hay muchos teletrabajadores en circunstancias no muy adecuadas, se los dejo de tarea,
el problema en el que estamos. Y obliga al empresario a aplicar medidas para evitar el aislamiento del trabajador, entre otras cosas. Esto es lo que está cuidando, digamos, el acuerdo del marco europeo del teletrabajo. Al hacer investigación, sucede que hay un sindicato de toda Europa de trabajadores. Y hay información muy interesante que en el transcurso de las sesiones les voy a estar compartiendo, ¿vale? Cómo es que este sindicato europeo de teletrabajadores está promoviendo una serie de características importantes para salvaguardar su separación de actividades en casa y de trabajo, para poder apoyar mucho lo que uno de los compañeros decía del 24/7, sábados y domingos y vacaciones. En otros países en Sudamérica, por ejemplo, de Europa se vino a Argentina y de Argentina se replicó a Chile, a Colombia. Insisto, yo hace 5 años, al conocer la legislación laboral en Colombia, ya tenían considerado el tema del teletrabajador. En Argentina existe una comisión del teletrabajo. En Colombia cuenta con una ley para promover el teletrabajo. En Chile introduce un código del trabajo, ¿vale? Y finalmente Ecuador y Costa Rica tienen proyectos de ley para actualizar su marco normativo, como ahora ya México a partir de abril del año pasado. Significa que hay países en Sudamérica, señores, que el concepto del teletrabajo ya lo tienen avanzado. Si quieren encontrar bibliografía, además de la española actualizada, que de hecho hay literatura desde hace más de 10 años al respecto, la argentina es una también muy actualizada, la chilena, porque después de Argentina se fue a Chile y luego de ahí se replicó a Colombia, ahora ya Ecuador y Costa Rica, porque hay estrategias de país en cuanto a la digitalización de la sociedad, en cuanto a la globalización digital, en cuanto a las estrategias digitales en el gobierno, orientadas en esos países, ¿vale? Habrá que en México rescatar la situación. En México, les platico, el primer foro ya les adelantaba, inicialmente motivado por un tema de inclusión. Esa aventura fue muy interesante. Lo primero que buscábamos era la inclusión de las mujeres en la actividad laboral en periodo de lactancia o en periodo de embarazo, porque se citaba que regularmente las mujeres que se embarazaban o que estaban con niños pequeños eran alejadas o no consideradas en actividades laborales. Entonces, eso fue lo que disparó realmente nuestra contribución de Gabriela Guevara y de su servidor en el acercamiento con el gobierno de la Ciudad de México, primero por un tema de inclusión y luego también motivado por un tema de movilidad y por un tema de medio ambiente, contaminación, y finalmente concluyó deliciosamente en el acuerdo que finalmente se firmó en esa ocasión, recuerdo 4 o 5 de julio del 14, se firmó que ha tratado mucho sobre lo que es la calidad de vida y la convivencia familiar del teletrabajador, ¿vale? También tocaba temas de economía. Noten los beneficios del teletrabajo en cuanto a la derrama económica, no solo en una mancha de la ciudad, sino en toda la ciudad o en toda el área metropolitana. Pongo mucho de ejemplo, yo estoy transmitiendo desde Milpa Alta y no necesito acercarme al centro para poder realizar mi trabajo, y si tengo hambre me voy al mercadito de aquí cerca y mi economía se distribuye en estas zonas y que hay una distribución de la economía, se le afecta la movilidad, no se requiere de tanta infraestructura de movilidad para mover las masas al centro, sino desde sitios alejados del centro pueden estar teletrabajando. El medio ambiente, no se diga, el impacto en el carbono que pueda generarse con el consumo de hidrocarburos se disminuyen, y el incremento, por supuesto, en la productividad, porque está comprobado este incremento de productividad con la participación de teletrabajadores.
Entonces, esta iniciativa fue motivada inicialmente por la inclusión, pero luego fue extendida a otros ámbitos. Este foro contó con la participación de diferentes expertos, entre ellos Mario Molina, como uno de los conferencistas magistrales, y que lo que se pretendía era incluir dentro del diálogo popular, dentro del diálogo de la política pública, el concepto del teletrabajo. Participaron sindicatos, agrupaciones de la industria de las tecnologías, el gobierno propio, centros educativos, participaron en este foro. Y expertos de la academia, sindicatos, industria del gobierno e industria de las tecnologías, tanto de organismos nacionales como internacionales. Tuvimos la participación de un organismo del trabajo mundial, una participación de su presidenta, y con algunas conferencias magistrales y mesas redondas, mesas de panelistas, en las que se comentaba, se platicaban, ¿qué creen? Los 4 ejes que conforman principalmente nuestro taller. Tuvimos la fortuna de diseñar esas mesas y finalmente se firma un convenio de concertación para la implementación y fomento al teletrabajo en la Ciudad de México, con la participación de sindicatos de la industria, el gobierno mismo y la academia. Ese documento es firmado en la intencionalidad de poder fomentar 2014 el teletrabajo en la Ciudad de México. Okay. Por esa razón es de que ahora, abril del año pasado, la iniciativa para reformar el artículo 311 se instrumenta teniendo como objetivo ese regular y promover el teletrabajo. Esto es muy importante. Con el primer foro, lo que empujábamos era la promoción, y ahora con esta ya que exista una regulación como un instrumento de generación de empleo y autoempleo. Notarán que con el teletrabajo podría propiciarse mayor trabajo, mayores puestos de trabajo mediante la utilización de las tecnologías. Los ganadores, además, pues es toda la industria de la tecnología, para poder hacer un mejor uso de las tecnologías y derramar en cualquier tipo de trabajo el uso de las mismas. Sociedades más incluyentes, participativas y con mayor calidad de vida, uno de los propósitos, donde sea posible conciliar la vida y el trabajo, el compañero que decía del 24/7 y la separación de la familia y la actividad laboral, ahí está documentado, y reducir, por supuesto, en consecuencia, los efectos del medio ambiente, el estrés, la movilidad, etcétera. Ya tenemos entonces en el artículo 311 esa situación. El cambio entonces de antes a la hora es antes horarios rígidos, ahora horarios flexibles, y esa es la intencionalidad. Segundo, trabajo únicamente en la sede de la organización, ahora puede ser desde cualquier lugar, incluyendo la casa. El uso de computadoras únicamente en la oficina, y ahora es ampliar el uso de tecnología. Aquí se habla de dispositivos propios en el concepto del BJOT, que es mi propio equipo, o sea, trae tu propio equipo a la empresa y es el que puedes utilizar. Bueno, pues mi propio equipo es el que utilizo en casa y es para actividades laborales. En su momento platicaremos de sus repercusiones, y si yo uso mi equipo personal para fines laborales, ¿qué repercusiones pueden haber? De seguridad, laborales, etcétera. Hay que revisar el tema. Sistemas de monitoreo y control directo físico contra evaluaciones por resultados, el chequeo de hora hombre versus cumplimiento por objetivos. Y mientras que antes era complicado hacer reuniones laborales de acuerdo a las salas y su disponibilidad en cuanto al volumen, señores, con las videoconferencias hoy en día podemos realizar reuniones masivas. Ahorita estamos 11 integrados, 16 ya. Imagínense cuánto demandaría una sala de un tamaño para poder acoger 16 personas, ¿vale?
Naturalmente, esto hay implicaciones. Las empresas no requieren de tantos espacios físicos. Por ejemplo, hay una reducción en el consumo de gastos indirectos, etcétera, 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 que vamos a revisar. Pero de manera resumida, esto es lo que implicaría el antes y el ahora. Vayamos a un videíto, ¿ok? El síndrome de Estocolmo es conocido por ser un estado psicológico en el que una persona que ha sido secuestrada se vuelve cómplice de su propio secuestrador. En otras palabras, la víctima encubre los actos de su secuestrador, lo apoya. Quizá porque después de cierto tiempo, la víctima se vuelve empática con los actos de su secuestrador, aunque sean malos. Hoy en nuestros días, el teletrabajo comenzará a convertirse en el modo de laborar más importante y expandido en todo el mundo. Sin embargo, con tan solo unos cuantos días de que comenzó a funcionar, ya se puede escuchar la opinión de algunos programadores y diseñadores que dicen: siento que ahora trabajo más que antes. Y no tanto porque antes estuvieran perdiendo el tiempo en la oficina, sino que ahora hacen más trabajo del que deberían. Es posible que comencemos a vivir el síndrome de Estocolmo en donde las empresas son los secuestradores. Existen algunos programadores que sienten que le deben mucho a una empresa por permitirles trabajar a distancia, como si esto, más que una prestación, fuera un favor. Y es aquí donde comienza el síndrome de Estocolmo del programador, porque para poder agradecer este supuesto favor, el programador siente que debe extender su jornada laboral para terminar de agradecer a la empresa. El problema es que algunas empresas, lejos de hacerle ver al programador que no es necesario trabajar más tiempo, lo comenzarán a ver como algo normal también. Y es aquí donde la relación entre el secuestrador y la víctima se hace más grande. El día que el programador decida cumplir solo con la jornada laboral que le corresponde, será visto mal por la empresa e incluso esta lo tachará de poco responsable. ¿Te ha pasado alguna vez? No todos los programadores ni todas las empresas caen en el síndrome de Estocolmo. Sin embargo, en estos días en donde el teletrabajo aumentará, será crucial que te preguntes a ti mismo si ahora estás trabajando más que antes. Ahora que si eres de los que disfruta tanto programando que tu vida la dedicas solo a ello, entonces esa es otra historia. Al final, aunque no lo creas, los ratos de esparcimiento, de ocio, de entretenimiento y por supuesto de descanso también son importantes. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Qué tal, señores? ¿Cuántos de ustedes sufren el síndrome de Estocolmo? Sí, y eso es debido a la instrumentación del teletrabajo, no de manera formal, no de manera profesional. Y nuestro propósito en este taller es que ustedes quedarán habilitados para tomar en cuenta toda la serie de consideraciones necesarias para poder lograr una implementación efectiva. Y por implementación efectiva me refiero en un ejercicio de ganar-ganar. Lo que buscamos es lograr el mismo nivel de productividad que se tenía antes o más, pero no trabajando horas adicionales. Las circunstancias de ahorro de la transportación, de ir a mi oficina, me las estoy ahorrando, pero puedo utilizarlas esas para otras actividades propias de la familia o personales o de amistades. Y el poder encontrar el adecuado esquema que me permita en mi horario, si es que el horario es importante, más que los objetivos, lograr esos objetivos. Estamos en un momento crucial de transformación empresarial en la que debemos de empujar el cumplimiento de objetivos
más que el cumplimiento de horarios. A veces el cumplimiento de horarios no nos facilita el cumplimiento de objetivos, porque si antes era claro el horario, pero no estaba claro el objetivo, era fácil el poder monitorear una estancia, un horario, y no los objetivos. Y esto lo que empujaría entonces es tener mucho más claridad de qué es lo que pretende la organización lograr y cómo el colaborador puede contribuir a cumplir con esos objetivos. Esto lo que nos va a poder permitir es tener empresas mucho más productivas, en las que su desempeño sea más alto, porque se estarán cumpliendo los objetivos con menores horarios. Entonces, cuidado con el síndrome de Estocolmo. Parte de lo que tenemos que platicar en este taller es ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Vale? Me quedan 8 minutos. No quiero ir rápido, quiero ir en los tiempos. Empezamos un poquito lento. Quisiera cerrar con ventajas y desventajas. Ventajas para el teletrabajador. Bueno, pues aporta mejoramiento a la movilidad, por supuesto, mejora la calidad de vida, esa es la intención, y promueve la inclusión social, ya la platicábamos. Un teletrabajador con algunas capacidades diferentes puede trabajar desde casa o desde algún centro de teletrabajo alterno, ¿vale? Ventajas, incremento de la productividad, por supuesto, y eso pues debiera de influir notoriamente en sus primas laborales, en los beneficios económicos, si se incrementa la productividad, flexibilidad en el horario, esta capacidad de poder administrar mi agenda, que es parte de lo que pretenderíamos poder instrumentar y no tener un horario tan cerrado que incluso afecte la salud del teletrabajador, ¿vale? Con controles de cuántos teclazos por minuto se están dando, o incluso monitoreo por la cámara del supervisor, o sea, esquemas de supervisión en verdad, pero más adelante platicaremos de la época de Taylor, y ahora estamos en una época mucho más humanista y de mucho mayor desempeño, ¿no? En las épocas de Taylor, de la administración tradicional. Reducción de horas extraordinarias, parecería que es al revés. La intención es convertirla en una ventaja y que en menor tiempo logre el cumplimiento de objetivos. Cuando estos son claros y está ahí el primer elemento, generar claridad en los objetivos. Elección personal del entorno de trabajo, donde preferiría trabajar, en casa o en algún centro alterno. De momento debe ser en casa. Ahorren gastos de vestuario para el trabajo, platicaremos del tema, como Homero Simpson que está en pijama, pues cuidado también con esos esquemas, psicológicamente nos pueden afectar. Incremento de las posibilidades de acceso a un puesto de trabajo para colectivos de trabajadores con discapacidad, desde inclusión. Ambiente de trabajo más tranquilo en casa, libre de interrupciones, entre comillas, libre de interrupciones. También platicaremos de cómo la convivencia en la familia, el respeto a los espacios y a los tiempos debe ser instrumentada para mejorar esas interrupciones, que pueden ser propias de la familia o de las redes sociales, y ya me clavé en la red social, en el WhatsApp, en el Facebook, y descuidé mi agenda del día, ¿no? Platicaremos de eso en su momento. Reducción de los costos y tiempos de desplazamiento, por supuesto, y posibilidad de atender en casa el tiempo que se trabaja a mis hijos, a mis sobrinos, a la persona adulta que tengo que cuidarla, al enfermo, etcétera, si yo estoy en casa. Eso ayuda, por ejemplo, en la disminución del ausentismo. Mucho del ausentismo en las empresas se da por esa necesidad, pero si yo tengo instrumentado el modelo del teletrabajo, puedo reportar que voy a trabajar desde casa y sigo cuidando a mi enfermo, puedo seguir cuidando al niño, conviviendo en la actividad familiar y en mi actividad laboral, en un ejercicio de convivencia. El amigo del 24x7
podría recalcarlo, y con este síndrome de Estocolmo también cómo manejarlo. Ventajas para la empresa, por supuesto que las hay: disminución del ausentismo, ya lo decíamos, incremento de la productividad, no solo de la gente, sino de los equipos y de la empresa en su conjunto, menores costos de alquiler, de espacios de oficina, menores costos de equipamiento, centros de trabajo, gastos indirectos, reducción de los espacios de la oficina, se mencionaba, y la posibilidad de que la empresa pueda contratar expertos, especialistas de otros lugares, no necesariamente de la zona o de la región en la que se encuentre. Si yo estoy, no sé por qué citarlo, pero lo citaré, si yo estoy en Villahermosa y requiero un especialista de X, Y, Z, y el señor se encuentra en Monterrey o en Guadalajara o en Chiapas, pues yo puedo contratarlo, o incluso un extranjero, en fin, o un mexicano que vive en el extranjero, en fin, puedo contratar especialistas que no necesariamente estén en sitio, ¿vale? Y reducción de gastos de personal, por supuesto, con los costos fijos. Esto impulsa el uso de la apropiación de las tecnologías, esto ayuda mucho a la digitalización de mis empleados, en la cual es una gran ganancia, aumenta la productividad, reduce los costos fijos y reduce el ausentismo. Por ahí hay porcentajes incluso de esa naturaleza. Este número, por ejemplo, es de hace 2 años, el 63% se disminuye el ausentismo. ¿Hay ventajas? Sí, por supuesto, para ambos, empresa y teletrabajador. Desventajas. Para nosotros, pérdida de integración con la empresa, estamos siendo olvidados, no formamos parte de la empresa, somos lobos esteparios, aislados, menor comunicación con los compañeros, ya no formo parte de un grupo, sentido de pertenencia, ¿vale? Hay estrategias para poder erradicar eso. Dificultad para encontrar apoyo laboral porque el trato es diferenciado entre el que trabaja de manera local y el que trabaja de manera remota. La ley nos ayuda para que esas diferencias no se den, pero pudieran llegar a ocurrir en cuanto a el pago, el que trabaja localmente y haciendo lo mismo es pagado mejor que el que trabaja de manera remota, cuando debiera de ser al revés, ya lo analizaremos. Capacitación, incorporación social a la empresa, puede ser un trato no igualitario. Dificultad para separar el trabajo de la familia es una gran desventaja. El 24%, como aquí está marcado. Tecnologías de comunicación y sobreexplotación y pérdida de la privacidad. La segunda es muy importante. La primera es, debido a que la tecnología está 24/7, se pensaría que yo estoy 24/7. Hay que llegar a ciertos acuerdos, los platicaremos. Tendencia a trabajar en exceso es una de las desventajas, ya sea por decisión propia o por influencia de la empresa. Transferencia de costos al trabajador que antes no se soportaban. Uso mi propio equipo, ¿bajo qué condiciones? Uso mi propio internet, ¿bajo qué condiciones? Ya lo platicaremos. Y problemas derivados del abuso. Estoy en casa, entonces abuso del café, del tabaco, de la comida, por eso Homero Simpson está así de regordete. También puede propiciarse, de hecho se habla que en este confinamiento se ha incrementado el consumo de alcohol, cómo podemos confrontarlo. Y finalmente, desventajas a la empresa, incremento de costos para la adopción, platicaremos de esos costos involucrados, el tema de la confidencialidad de la información, la ciberseguridad, menor control sobre los trabajadores, por eso la necesaria para algunos pensar el monitorear con videoconferencia o monitoreo, teclazos, etcétera. Imposibilidad de supervisión directa, hay otros esquemas para poder realizarlo, y pérdida de imagen corporativa, la gente ya no siente pertenencia a la empresa. Desventajas. Ok. Me comió el tiempo, muy a pesar de que estaba muy al pendiente. Son las 2 de la tarde, así como pido puntualidad a ustedes. Seré puntual cerrando la sesión. No pudimos cubrir la parte de la descripción de la dinámica del primer módulo de la sesión 1 y el segundo módulo completito, que es impacto social. Algo ya adelantamos.
Para el siguiente jueves abordaremos entonces el impacto social y recorreremos un poquito la agenda. Trataremos de recuperar los tiempos en el transcurso. Esto me permite poder retroalimentar. Ok, les voy a compartir, ok, ¿quiénes de ustedes no están registrados en la plataforma de Eminus? ¿Quiénes no? ¿Todos sí están? Ok. Bajo esta consideración, entonces tenemos como medio de comunicación Eminus. Tenemos en la parte superior derecha de nuestra pantalla, tenemos una cartita, un sobrecito, que es como una especie de correo interno, en el cual podemos tener conversaciones internas. Les voy a pedir que a partir de yo les voy a informar en el transcurso de la tarde la formación de los equipos. Y también les voy a pedir que lean la parte inicial de la presentación del curso, en la cual, en el caso particular del módulo 1, se explica el laboratorio y las dinámicas de participación. Léanlo, por favor, en la misma. Tienen un PDF de esta presentación. Si es necesario, revísenla. Nos faltó las dinámicas del módulo 1 y todo el módulo 2. Pueden revisar el módulo 2 si ustedes gustan, no es necesario, pero tienen información para poder revisar. Entonces, a partir de este enlace es que yo me comunicaría con ustedes para poder platicar con ustedes, instrumentar los equipos. Les avisaré yo a través de Eminus la formación de los equipos y de manera remota, fuera de esta sesión, que revisen su material y que revisen en qué consisten las dinámicas, para que el jueves podamos avanzar un poquito más rápido, entiendan un poquito de qué se trata la dinámica, atender dudas, y de momento pues cierro la sesión. Son las 2 de la tarde, la verdad es que yo me continuaría, pero quisiera respetar sus tiempos. Agradezco su participación, sobre todo su participación puntual para la próxima sesión, ¿vale? Revisé y no encuentro mi enlace y usuario para Eminus. Adolfo Ramírez, pídele apoyo a Julio, él es el facilitador del tema, ¿vale? Por favor, Adolfo. De todos modos, como una alternativa, M64, les estoy anotando mi correo personal. En caso extremo, la intención es que utilicemos la plataforma de Eminus. En caso extremo, si no fuese así, envíenme un correíto por cualquier aclaración o duda, consideración, etcétera, a mi correo personal, pero insistan primero en la de la plataforma de Eminus. ¿Listo? Muchas gracias por su participación, su asistencia. Nos vemos el jueves a las 12 en punto. Humberto, hay algunas preguntas. Venga. Gracias. No, de qué, a ver, veo el chat. Dice Carolina, yo todavía no me registro, por favor con Julio. Génesis, y la parte de exámenes, Carolina, ok, ya apunté, lo hago. Adolfo Ramírez, revisé y no encuentro mi enlace y usuario para Eminus, con Julio, por favor. Jorge Nadales, gracias Humberto, buen día a todos. Buen día Jorge, gracias. Adolfo Ramírez, de acuerdo, gracias. El correo de Julio es julio.sanabria@anuyes.mx. Luego Elizabeth dice gracias, excelente lunes a todos. Igualmente Elizabeth, Crisel, gracias, hasta la próxima. Génesis. Y la parte de exámenes, el primero ya está cerrado, ¿lo teníamos que contestar? Ok, muy bien, ya checaste entonces la plataforma Eminus. Voy a cambiar el horario. Vamos a instrumentar el examen de la primera diagnóstica del día de hoy
hasta la siguiente sesión, que bueno, que ya lo revisaste. Ya hay examen poblado, digamos, compartido en la plataforma Eminus. No lo llenes, Génesis, voy a cambiar el horario y las fechas para extenderlo hacia el jueves, ¿vale? La intención importante de las diagnósticas es no saber qué tanto saben, sino qué tanto el instructor, su servidor, tuvo la capacidad de compartir conocimiento y que al menos esos temas fueron cubiertos y están entendidos. Y si no, hacer reforzamiento. Los exámenes no tienen ninguna contribución a las puntuaciones que les decía del premio final. El premio final es sobre las dinámicas, sobre las tareas, que ya platicaremos el jueves. Los exámenes no tienen influencia sobre esta puntuación. Es más como retroalimentación a su servidor para hacer reforzamiento de temas, ¿vale? Y a ustedes pudiera también servirles como un instrumento en caso de que realizaran algún despliegue de este conocimiento hacia sus áreas, ¿ok? Bien, dice una disculpa, entré un poco tarde porque estaba perdida en la plataforma de Eminus y no encontraba el ID de acceso. Laura López, buenas tardes, muchas gracias. Y Génesis dice, perfecto, muchas gracias. Freddy, muchas gracias y excelente presentación. Y listo, Humberto, ya es todo. Muy bien, gracias, Gaby. Ella es Gaby. Me gustaría que prendieras tu video, Gaby, para que te conozcan. Ella es Gabriela Guevara, mi cómplice. Ella y yo estamos abordando este tema. A mí me tocó ser el parlanchín. Ella está de apoyo. Ella es creadora de este mismo programa. Ella es mi cómplice. Ella tiene tanto o más conocimiento que yo. Recurriremos a ella en algunos momentos. Se las presumo, ¿vale? Ella es Gaby. Hola a todos, buenas tardes. Muy bien, pues nos vemos el jueves. Gracias, chicos. Si hay oportunidad de inscribirse a más, inviten a los demás. La verdad es que el taller se va a poner bien padre. Lick, si me permite, nada más me gustaría solicitarles a todos y cada uno de los asistentes que si pudieran abrir su camarita web, nada más para tomar una fotografía grupal y bueno, tenerla aquí en el... Incluyéndome a mí. Exactamente, sí, por favor. Le agradezco mucho la participación. No sé si... Lick, ¿podría por favor dejar de compartir para que nos viéramos todos en pantalla? Claro que sí, dejo de compartir. Permíteme. Cualquier duda que tengan, por muy pequeña que sea, sabemos que nos puede resolver con toda... Excelente. ¿Listo? Perfecto, por ahí nos falta Estefanía, Salvador, Esteban, Carolina y Freddy. La de Laura parece fotografía, pero bueno, vamos a suponer que está en video. Muchísimas gracias, maestro. Mucho gusto, muchachos. Se van a divertir, van a ver y van a aprender mucho. Adelante, lo dejo con ¿Alguno de ustedes ya fue alumno mío en sesiones pasadas? ¿No? Bueno. Pues sean bienvenidos, nos vemos el próximo jueves. Listo. Tú cierras sesión, ¿verdad, Julio? Así es, Lick. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. A la distancia. Bye.